Hola a todos, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, capítulo 2, y el día anterior empezamos a comentar este pasaje que tenemos desde el versículo 13. Aquí vemos a Jesús llamando al que sería uno de sus apóstoles, que es Mateo. Entonces estuvimos hablando acerca de la identidad y veíamos cómo Mateo en realidad se llamaba Leví, pero recibió este nombre nuevo que significa regalo de Dios, Mateo. Entonces estuvimos viendo cómo Jesús cambiaba el nombre de algunos de sus discípulos, y eso también en la antigüedad también pasaba. Dios cambió el nombre de varias personas. El nombre, que es algo tan propio de uno, ¿no?, que nos identifica, dice quiénes somos. Pues vemos a Jesús cambiándolo con un propósito. Y en el fondo pues veíamos eso, que el compromiso que adquirimos como discípulos cuando respondemos al llamado de Jesús es un cambio de identidad. Dejamos de ser quienes éramos en esa vida que todos hemos vivido en pecado, apartada de Dios, para convertirnos en alguien nuevo, convertirnos en hijos de Dios. Pasamos a estar en Cristo y Él, por medio de su Espíritu, a vivir en nosotros. Y eso es lo que lo cambia todo. Bien, pues vamos a leer nuevamente desde el versículo 13 hasta el 22, que es lo que leímos el día anterior, y continuamos comentando este pasaje. Adelante, Hilda. Amén. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo de lo viejo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Muy bien. Bien, leemos una vez más los versículos 13 y 14. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Bien, esto ya lo comentábamos, ¿no? Pero repasando, ¿a quién dice aquí que vio Jesús? ¿A quién? A Leví. A Leví, que decíamos que es Mateo, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo Leví? ¿A qué se dedicaba él? Estaba sentado en el banco de los tributos, sí, que cobraba impuestos. Claro, él era un cobrador de impuestos. Exactamente. Ya decíamos en su día también que los cobradores de impuestos tenían muy mala fama, muy mala reputación, porque cobraban impuestos de sus compatriotas, de los otros judíos,
para darle ese dinero al imperio opresor, a Roma, ¿no? Entonces eran considerados por los suyos traidores. Pero además cobraban de más, porque así es como hacían sus riquezas, ¿no? Entonces también eran llamados ladrones. Y ser un cobrador de impuestos era algo tan mal visto por los judíos que traía deshonra a toda la familia. Toda la familia era mal vista porque había un miembro que era cobrador de impuestos. Entonces era de lo peor dentro de la sociedad judía. Y ese era Mateo, ¿no? O Leví. Y vemos que Jesús se acerca a él estando él de oficio, ¿no? Estando ahí trabajando, cobrando los impuestos. Era fácil que estas personas pues escucharan insultos, que escucharan desprecios, que la gente se apartara de ellos. Quizá pues alguien pasara cerca y escupiera en tierra, ¿no? Eran personas despreciadas, rechazadas. Y Jesús se acerca a este hombre. Se acerca a Leví, ¿y qué es lo que hace Jesús? Lo llama. Lo llama. ¿Qué le dice? ¿Qué palabra tenemos aquí? Sígueme. Sígueme. Sígueme, ¿qué significa? Venir. Ven venir conmigo, con ¿no? él. Ven Va conmigo. Con él. Va con él. Esta era la palabra que significaba: te estoy llamando para ser mi discípulo. Sígueme. Vamos juntos. Vamos juntos. Es como te estoy proponiendo un cambio de vida. Vente conmigo, quiero que seas uno de mis discípulos. ¿Y cómo responde Mateo? Sigue. Dice que en ese mismo momento deja todo atrás y adquiere ese compromiso con Jesús. Está dispuesto a esa nueva vida que Jesús le está ofreciendo. Que no significa que vaya a ser una vida fácil, ¿no? Era un alto compromiso, ¿no? Voy a ser tu discípulo, voy a vivir contigo y aprender de ti, y voy a aceptar toda una nueva visión de vida y una nueva forma de vivir, y voy a dejar atrás todo lo que yo era para empezar de nuevo. Y Mateo acepta, ¿no? Ahora, lo siguiente que tenemos a continuación, versículo 15, ¿dónde se encuentra ahora Jesús con Mateo, sus discípulos y más personas? ¿En casa de quién? De Leví, de Mateo, ¿no? Al principio de este capítulo veíamos a Jesús en casa de otro de sus discípulos, casa de Simón, de Pedro, ¿no? Y ahora lo vemos en casa de Mateo. Decíamos en su día que parte del compromiso del discípulo era eso, ¿no? Era que todo lo que tenían, incluyendo su casa, lo iban a poner al servicio de su maestro. Por eso vemos a Jesús enseñando en casa de Pedro y sanando en casa de Pedro. Y esto para Pedro significó que su casa se rompiera, ¿no? Porque vimos cómo abrieron el techo para bajar al paralítico. Sin embargo, el otro día valorábamos, ¿no?, que merecía la pena tener una casa rota a cambio de la sanidad de un enfermo, ¿no? Algo mucho más importante, ¿no? Y no solo la sanidad. Más que Pedro tendría que estar muy, muy agradecido solamente porque había sanado a su suegra. Claro. Habría que ver cómo se llevaba con su suegra, ¿no? Para medir su agradecimiento, pero sí, estaba agradecido, desde luego. Seguro que sí. Y ahora tenemos aquí a Mateo haciendo lo mismo. Mateo abriendo su casa, ¿no?, para que venga Jesús con sus discípulos. Pero no solamente van a estar allí Jesús y sus discípulos. Aquí vemos que hay más personas que van a casa de Mateo. ¿Quiénes más tenemos que aparecen en su casa? Versículo 16.
16, sí. Muchos Escribe. publicanos y pecadores. Entendemos que, Ujú. bueno, eran los amigos, la gente con la que se rodeaba o algo así. Mateo, Leví. Ujú. ¿Publicanos qué es? ¿Qué significa esa palabra? Periodistas publicanos. Porque publicaban. ¿Cómo? Pues que difundían noticias. No. Publicanos eran los cobradores de impuestos. Se les llamaba publicanos. Los cobradores de El impuestos. mismo Mateo era. Claro, Mateo era publicano. Claro. Eran funcionarios del Imperio Romano Él que se dedicaban es a... publicano, de público. Entonces vemos que Mateo, que ya se ha comprometido con Jesús, lo primero de todo, abre la puerta de su casa, imagino pues que ahí pondría una cena, ¿no? Va Jesús con sus discípulos, pero también Mateo invita a los suyos, a sus amigos. Pero ¿qué amigos podía tener Mateo si era una persona tan despreciada en la sociedad? Pues otros despreciados, ¿no? Claro. Igual que veíamos en el capítulo anterior con el leproso, que tenía que vivir apartado de la sociedad, pues ¿con quién se va a juntar? Pues con los únicos que podía, con otros leprosos. Con los mismos enfermos. Claro. Entonces Mateo, pues sus amigos serían cobradores de impuestos y aquí utiliza otra palabra, ¿no? Dice, en el versículo 16 dice que estaba comiendo con los publicanos y con Pecadores. los pecadores. Los pecadores eran los de peor reputación, ¿no? Entre los que estaban los publicanos. Fijaos que los ponen al mismo nivel, ¿no? Dice los publicanos y los pecadores. Es decir, tú en esta época del primer siglo le podías preguntar a un judío, ¿quiénes son lo peor de lo peor aquí en la sociedad, ¿no? ¿Quiénes son los que viven más lejos de Dios? Los Pecadores, ¿no? los que... Entonces claro, te diría, bueno, pues esos son los pecadores y los publicanos, ¿no? Es decir, Pero raro que hicieran como esa división, porque pues pecadores es todo el mundo. Sí, Sí. claro, así es. Pecadores somos todos, pero hay pecados que son como más evidentes que otros, más Son escandalosos, visibles. claro, Porque roban, más visibles. Que roban, que delinquen ante Claro. la sociedad. Para un judío, ¿quiénes eran los pecadores de peor reputación? Los ladrones, las prostitutas, quizá también los asesinos, los cobradores de impuestos. Está muy ligado a la cultura, porque Claro. ellos no serían los que más, pero eran para ellos. Claro, gente que tomaba, imagino también, o así como cobrador de impuestos también, imagínate que cobraba para los romanos. Aparte, es una tradición, ¿no? O sea, me imagino que cobraban, el que no tenía, pues lo castigaban, lo encarcelaban, lo mataban, que no pagaba el impuesto. Claro, había un castigo. Cuando Jesús dice que a los discípulos que vayan es a las ovejas perdidas, o sea, los de la casa de Israel, más los gentiles, ¿no? Quiere decir que los gentiles no conocían de la Biblia, o sí conocían, solo que eran como hoy día, por ejemplo, los que leemos la palabra y los que no la leen, que llamamos del mundo. ¿Cómo se puede decir? Claro, cuando Jesús dijo eso es porque Él estableció un orden, que era primero la buena noticia que Él traía tenía que ser predicada y escuchada en Israel, que son los judíos. Los gentiles eran los que no son judíos. A los gentiles se le llamaban a los de afuera, a los de otras naciones. Entonces el orden establecido por Dios era ese, porque Israel había sido el pueblo que Dios había escogido en la antigüedad, y a Israel Dios le había dado la promesa de traer al Mesías. Entonces ellos eran los primeros que iban a escuchar la buena noticia de salvación. Claro, muchos de los judíos rechazaron al Mesías y rechazaron la noticia, ¿no? Entonces por eso Jesús, cuando envió a sus discípulos al principio, les dijo que fueran primero a la casa de Israel.
Pero después, cuando Jesús resucita, les mandó ir a todo el mundo. Les dijo, id a todo el mundo y predicad el Evangelio a todos. Claro, entonces es simplemente el orden, ¿no?, que Dios había establecido. Bien, entonces tenemos a Jesús aquí en la casa de Mateo. Vemos que está allí comiendo con sus discípulos, con Mateo. Quizá pues podríamos llamarle una comida de despedida, ¿no?, porque Mateo pues acaba de tomar la decisión de su vida, ¿no? Entonces va a dejarlo todo atrás. Entonces imaginamos que invita a sus amigos y se está despidiendo porque va a salir de viaje con Jesús, ¿no?, de misión con él. Entonces están allí comiendo, pero vemos que también se acercan otros que en el versículo 16 son llamados escribas y fariseos. Recordamos quiénes eran los escribas y quiénes los fariseos. Fariseos que no creen en Dios. No, sí Los creían en judíos. Dios. Eran muy Los creyentes judíos. en Dios. Eran judíos, pero ¿qué más? No solamente judíos. Sí, eran los que eran muy de alta categoría, de los que enseñaban Serían la los que Torá. estaban escribían las leyes, Sí. o Los escritas estudian. las escribían, las transcribían, ¿no? Traducían. La palabra de Dios, el Antiguo Ajá. Testamento, ¿no? Ujú. Y los fariseos Sí. la enseñaban. Ajá. Claro. Los escribas se dedicaban a eso. Ellos escribían, copiaban lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que era la escritura sagrada, ¿no? Podríamos decir la Biblia de los judíos, ¿no?, el Antiguo Testamento, que contiene la ley. Normalmente a la ley, que se le llama también la Torá, se le suele llamar así a los 5 primeros libros de la Biblia, que es donde están todas las leyes que Dios le dictó al pueblo a través de Moisés, ¿no?, que está resumida en ¿cuántos mandamientos? En 10, ¿no? en 10 mandamientos, ¿no? Pero hay más de 600, Y muchos mandamientos. también escribirían las leyes y las cosas que rigen una ciudad o un municipio, Claro. bueno, o un estado, pues. Claro. Ellos escribían también. Para los judíos esas leyes era la Torá, era el Antiguo Testamento. Pero además ellos también tenían pues otras normas que habían añadido y que se habían convertido en tradiciones y en costumbres que ellos seguían a rajatabla. Además, también el Antiguo Testamento pues tiene los libros históricos, tiene la profecía, los profetas, ¿no? Entonces los escribas se dedicaban a hacer esas copias y también a enseñar, ¿no? Ellos enseñaban la palabra de Dios, la escritura, en las sinagogas, ¿no? Pues ellos enseñaban. Ahora, muchos de los escribas eran fariseos. Los fariseos eran pues un grupo religioso que se caracterizaba por ser muy estrictos. Ellos se llamaban los guardianes de la palabra de Dios, los guardianes de la ley. Entonces, ante el pueblo, pues eran como los más religiosos, como personas muy piadosas que cumplían hasta lo más mínimo lo que Dios había mandado, ¿no? Esta era la imagen que tenían ante el pueblo. Entonces ellos se dedicaban a los que eran escribas, pues también a enseñar y a cumplir, ¿no?, supuestamente a la perfección todo lo que Dios había ordenado. Los fariseos vestían diferente que el resto y tenían también una aversión muy grande hacia los romanos, como que eran los que estaban allí oprimiendo al pueblo. En realidad todo el pueblo, pues más o menos podemos decir que odiaban a los romanos y estaban a la espera de la aparición del Mesías, que era aquel que Dios había profetizado, que vendría como rey
Y ellos esperaban también que el Mesías los libertase de los romanos, que levantara un ejército y destruyese esa opresión y volviese a Israel pues la gloria y los pusiese como en lo más alto del mundo, ¿no? Mesías significa Salvador, ¿no? Pero fíjate, Sí, Mesías significa ungido, ungido de Dios. Vale. Sí. Bueno, ellos pensaban, bueno, en su contexto pensaban que los iba a librar de Claro. lo que ellos pensaban que hacía falta, Sí. librarlos. Mm. Nosotros, Claro. Las profecías acerca del Mesías pues lo situaban como Salvador y como Rey. Claro, exactamente. Bien, ¿qué problema encontramos con los fariseos? Pues la cosa es que la mayoría de ellos eran hipócritas. Es decir, por un lado sí que tenían esa apariencia de cumplir con las leyes de Dios y con su palabra mejor que nadie, pero en el fondo su corazón no estaba con Dios. En el fondo ellos amaban más el poder, el privilegio que tenían ante el pueblo, ¿no? El dinero incluso. A ellos les encantaba que el pueblo los viese y los considerase como gente más santa, más espiritual, como un nivel superior. Entonces en el fondo se habían llenado de orgullo espiritual, ¿no? Se creían más importante que el resto del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos eran los que guardaban la ley de Dios. Entonces estaban por encima, ¿no? Entonces eran personas llenas de orgullo espiritual, de hipocresía, porque ya no era que realmente quisiesen agradar a Dios, sino estaban amando más pues su posición, el poder, el dinero, ¿no? Y también otro problema que encontramos con los fariseos es que le habían dado tanta importancia a la tradición, a las otras normas que ellos habían añadido, a sus ritos, que muchas veces los ponían por encima de la palabra de Dios. Entonces podían tener una norma que imponían y decían que había que cumplirlo como si fuese palabra de Dios, pero no era palabra de Dios, a veces hasta contradecía la palabra de Dios. yo creo, Cristian, yo no quiero disculpar al parecer, pero de alguna manera pienso que todos somos pecadores, ellos como que se habían anquilosado lo que ellos pensaban, hacía falta el Salvador, hacía falta para cambiar la visión del Señor. Y se había, no sé, anquilosado el poder del hombre, se había creído. Yo creo que es un poco, es no orgullo. quiero disculparlo, pero es orgullo. un poco natural que si no hay algo como tan drástico como la venida del Salvador, que nos trajo un ejemplo tan diferente, es un poco normal, claro, que pase. Es algo que sigue pasando, ¿no? Y incluso a nosotros como cristianos, nosotros también podríamos caer en ese tipo de orgullo espiritual, ¿no? Es como creernos mejores que aquellos que viven apartados de Dios. Entonces ya no nos vemos a nosotros como que también a los ojos de Dios hemos pecado igualmente y necesitamos la misma misericordia, sino nos vemos como estos que pobrecitos que viven tan lejos de Dios, ¿no? Que nunca pueden ser alcanzados por Él, ¿no? Y nosotros pues somos mejores porque sí que creemos o seguimos a Cristo, ¿no? O incluso dentro de nosotros pues también, por ejemplo, si con los dones que tenemos, o si, yo qué sé, conocemos mejor la palabra, ¿no? Pues eso también nos puede llevar al orgullo. Es como yo conozco mejor la palabra, entonces me creo superior, ¿no? Porque conozco la palabra, porque la enseño, ¿no? O yo qué sé, cualquier otro don que tengamos, que Dios nos haya dado. Claro.
puede surgir ese tipo de sentimiento que nos eleva por encima de los hermanos, y es algo que Dios no aprueba, ¿no? Este es el problema que ellos tenían. O también nos puede pasar con el tema de la hipocresía, de tener esa apariencia de cristiano, de religioso, de espiritual, pero en el fondo no es que queramos realmente agradar a Dios, o no es que amemos a Cristo y le hayamos entregado todo, sino que en el fondo estamos buscando otras cosas, tenemos intereses egoístas, ¿no? Entonces, claro, ahí entraríamos en la categoría de hipócrita. Son pecados tentaciones que también las encontramos en nuestro día, ¿no? Bien, pues este es el problema que tenían la mayoría de los fariseos. No todos, algunos eran honestos y querían agradar a Dios. De hecho, algunos fariseos se convirtieron en discípulos de Jesús, pero la mayoría pues tenían este problema. Ahora, ¿con quiénes creéis que Jesús tendría sus mayores conflictos? ¿Con quiénes tendría su mayor tensión, ¿no? Habiendo dicho esto, ¿con quiénes pensáis? Con los fariseos. Con los fariseos. Con los fariseos. Claro, a lo largo de su vida, Jesús va a tener una constante fricción con los fariseos. Se puede decir que los que dicen de que los fariseos pudieron haber hecho guerras a otros pueblos diciendo que era de Dios, porque es que a veces no le cabe en la cabeza pues un Dios que ama, que mande a matar niños, siendo que si usaban la estrategia de los mismos fariseos con la palabra de Dios, seguramente aconsejaba al rey, y eso pudo haber llevado a ello. Hombre, los fariseos en la época de Jesús no tenían ese poder, no tenían armas, no eran un ejército, ¿no? Ni siquiera diría yo que tenían esa influencia sobre sus gobernantes. Sí que tenían influencia, pero yo no diría que a ese punto de que Roma fuera a luchar contra otros. No, antes de Roma, cuando hablamos de los grupos. Es que no son tan antiguos los fariseos. Claro. Sí que vivían antes de Jesús, sí que se remontan a La religión era el problema. quizá algunos siglos atrás, no muchos, pero no son tan antiguos, ¿no? Claro. Sí, con eso. Yo tengo una duda. Los judíos, los fariseos, estaban esperando a un Mesías. Ese Mesías tenía que tener la naturaleza divina a los que ellos esperaban. Sí. ¿Cómo ellos se imaginaban? Claro. Pues ellos se lo imaginaban como un rey que iba a levantar un ejército y que iba a derrotar a los romanos y que iba a devolverle a Israel la gloria, no solo que tuvo siglos atrás, en épocas, por ejemplo, del rey David y de Salomón, sino que iba a darle una gloria sin igual, ¿no? Entonces que Israel iba a ser el reino de Dios establecido en la tierra y que iba a estar, gobernando en todo el mundo. Claro, algo así se imaginaban, ¿no? Ese era el Mesías que esperaban los judíos. Bien, entonces vemos que Jesús iba a tener muchos momentos de tensión a lo largo de su misión en la tierra con fariseos y con algunos grupos religiosos, más como por ejemplo los saduceos, que hablaremos de ellos en su día. Bien, entonces Jesús está en casa de Mateo, está comiendo con sus discípulos, quizá esa comida de despedida. Están ahí probablemente los otros amigos de Mateo, considerados de mala reputación, cobradores de impuestos, pecadores.
y también se acercan a la casa fariseos y escribas. ¿Qué reacción encontramos en los fariseos? Versículo 16. Que le dicen a los discípulos que Jesús come y bebe con los pecadores. Los acusan. Les extraña junto con Jesús que se sentara a la mesa junto con pecadores, con lo que llamaban pecadores. ¿Cómo veían los fariseos a Jesús? Lo veían como un rabino, ¿no? Un maestro. En esta época pues habían maestros que tenían sus discípulos y que enseñaban la palabra de Dios. Entonces lo veían como un maestro del que ya estaban escuchando que sanaba enfermos y que hacía obras milagrosas. Ellos escuchaban que el poder de Dios lo respaldaba. Entonces, pues ellos podemos imaginarnos que iban a encontrarse con Jesús y a averiguar, pues, ¿qué es esto que estamos escuchando? ¿Quién es este hombre? ¿Realmente es alguien que viene de Dios y que está haciendo sus milagros? Porque la fama de Jesús, pues, empezó a extenderse y muchísimo, ¿no? Entonces, pues, se acercan a Jesús, oye, ¿qué está enseñando este hombre? ¿Qué tipo de rabí es? ¿Qué tipo de maestro? A Jesús también lo invitaban a la sinagoga a enseñar, ¿no? ¿Y qué son estos milagros que escuchamos que está haciendo? Pero también empezaban a escuchar que muchos decían de él que era el Mesías prometido. Entonces, pues, podemos imaginarnos ese interés, ¿no? Pero desde muy temprano vamos a ver que la mayoría de los fariseos va a rechazar a Jesús. ¿Pero por qué lo van a rechazar? Porque lo van a ver como una amenaza. ¿Una amenaza a qué? Una amenaza a su posición. A quitarle la autoridad. Claro, a quitarles ese privilegio que tenían ante el pueblo, esa autoridad, a quitarles el puesto. Entonces, como a ellos les importaba más ser los que mandaban, los que tenían la influencia sobre el pueblo, los que estaban arriba, entonces no estaban dispuestos a renunciar a eso, ni siquiera ante el Mesías, ni siquiera a cedérselo al Mesías. Querían ser privilegiados ellos. Claro. Entonces ellos decían, no, este no puede ser el Mesías. Y además, como imagino que fue más tarde que se oponía más, que mostró Jesús su descontento, por decirlo así suave, con respecto a ellos. Como estaba en contra de ellos, pues que nos quitar seguro, porque encima no, ya... Jesús los denunciaba públicamente, claro. Pero es que además, cuando escuchaban a Jesús, muchas de sus enseñanzas iban directamente en contra de sus prácticas, de su conducta, incluso de algunas cosas que ellos enseñaban. Por ejemplo, vemos también que los fariseos tendían a ser muy avariciosos. Ellos amaban el dinero, pero Jesús enseñaba en contra de la avaricia. Jesús decía palabras como, no os hagáis vuestra riqueza en la tierra, sino hacéosla en el cielo. ¿De qué manera? Pues dando aquí en la tierra lo que tenéis a los necesitados. O Jesús decía, por ejemplo, no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Entonces, claro, Jesús decía este tipo de palabras que a los fariseos pues es como que les chocaban de frente, ¿no? De hecho, una de las cosas que Jesús denunció de ellos es que ellos, dice Jesús, que devoraban las casas de las viudas y como pretexto hacían largas oraciones. ¿Qué significa esto? Pues que iban a la viuda, hacían pues una larga oración, algún rito religioso y a cambio pues o cobraban una grande suma de dinero o se las apañaban para quedarse ellos con la casa. Claro, esa era la avaricia que ellos tenían, ¿no? Que Jesús va a denunciar y además públicamente. Bien, entonces vemos que estos fariseos se acercan allí a la casa de Mateo y van a dirigirse a ¿quiénes?
a los discípulos de Jesús, haciéndoles una pregunta acerca de Jesús. Uno podría pensar, oye, ¿por qué no se dirigen directamente a Jesús? ¿No? Si realmente quieren saber, ¿por qué no le preguntan a Jesús en sinceridad, oye, ¿por qué haces esto de esta manera? Pero ellos van a los discípulos y le dicen, oye, ¿por qué vuestro maestro se sienta aquí a comer con los pecadores y con los cobradores de impuestos? Para hacerlos poner mal a ellos mismos, a los discípulos. Fijaos que un poquito más adelante les vemos haciendo otra pregunta. En el versículo 18 dice, ahora sí que se la hacen a Jesús, dice, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Primero lo acusan a Jesús, después lo acusan a los discípulos. Claro. Y esto es algo que vamos a ver constante en los fariseos. Es este tipo de actitud. ¿Cómo podríamos definir esta actitud que vemos detrás de estas preguntas con una palabra? ¿Cómo se llama esto? Detrás de estas preguntas, ¿qué tipo de actitud hay? Yo creo que es como crear cizaña, sería la palabra, o sea, hacer que la gente dude de lo que está haciendo él, pero es que Jesús siempre les dejaba callados con su palabra, respondía con el Antiguo Testamento y les respondía, nadie comprendía lo que él venía a hacer. También. Están acusando sin saber también. Esa es una palabra clave, acusar. En los fariseos vamos a ver constantemente lo que podríamos llamar una actitud acusica. ¿En qué consiste? En fijarse en los errores de otros para acusarles. Ese tipo de actitud no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ese tipo de actitud viene del diablo, de Satanás. Y esto es lo que vamos a ver en los fariseos constantemente. Es como a ver qué es lo que otros hacen mal, ¿no? En cierto sentido, pues en el fondo vemos lo mismo, vemos ese orgullo espiritual, que ellos se creen superiores al resto, porque ellos sí que son los que tienen la ley de Dios y los que la conocen y supuestamente los que la cumplen. Entonces están fijándose a ver en qué fallan otros para acusarles y ellos seguir sintiéndose todavía superiores, más encima, ¿no? Más importantes. Entonces ese dedo señalador, ¿no? Que acusa, que está señalando los errores de otros, eso es lo que vemos aquí en los fariseos y que va a chocar tan de lleno con Jesús, con la actitud de Jesús. Porque Jesús, que representaba de una forma perfecta a Dios, al Padre, Jesús va a ser conocido por su amor. Pero los fariseos, que supuestamente representaban a Dios en su palabra, son los que acusan, ¿no? Que sacan el dedo. De su confort. Claro. Sí. Ahora, ¿creéis que este tipo de actitud es algo que también se ve hoy en día? ¿Creéis que nosotros como cristianos también somos tentados a la actitud acusica? Sí, claro, ¿Sí? Mucho. Ajá. Tentado a estar viendo el otro qué hace o qué dice, cómo Yo creo- anda. Claro, porque yo creo que creo que es un signo de inmadurez que te hace sentir mejor cuando los demás los ven mal. No, pero ese, o sea, ya bueno, ya es otra cosa, porque es ya como maldad, ¿no? Cuando te alegras de que otra persona esté, Yo creo que las cosas son un poco esté compatibles. mal ajeno. Pero yo hoy en día, por lo menos en nuestra sociedad, no sé, la gente quiere compararse es que este tiene un carro y quieren todo el mundo quiere tenerlo de otros, no son felices con lo que tienen, ¿no? Eso va a traer infelicidad, yo digo, o sea, hacer lo que Dios dice, que no hagamos tesoro en el cielo, no en la tierra, ¿no?
pues la envidia Y es la, una y enfermedad. la cizaña y la envidia pues reinan en este mundo. Es Una enfermedad. la hipocresía. Claro. Ahora, cuando vemos a alguien que hace algo que está mal y cogemos y se lo contamos a otro, ¿por qué hacemos eso? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que...? Hacerle quedar mal al otro. Ajá. Yo creo, yo me reafirmo, yo creo que uno busca sentirse mejor hablando mal de los demás, hace sentir mejor. A ver. Mala reputación. Ajá. Pero si tú por lo menos prendes la televisión aquí en España y todo es Hablar de otros. de hablar de otro, de la vida del otro, de hablar, Claro. sacarle los trapos a Sí. todo. Y es como... ¿Por qué le gusta eso tanto a la gente? Porque mira que le gusta, ¿eh? Claro, es lo que más ven. A veces nos excusamos, a veces cuando lo hacemos, que hablamos de lo que ha hecho otro mal, nos excusamos en nuestro interior de esta manera, diciendo, bueno, es que es verdad, ¿no? O sea, que no estoy hablando mal de la persona, solo estoy diciendo que lo que ha hecho realmente es verdad, lo ha hecho, ¿no? Es algo que soy sincero. Pero ¿eso creéis que nos justifica ante Dios? No. Depende del No, corazón, estamos haciendo depende mal. del corazón común que lo estés haciendo, ¿no? Ah, Si lo estás haciendo para sentirte mejor, para ¿cómo te dijera? Para agrandar tu ego, yo digo que ahí es donde está mal. Si tú le estás diciendo a una persona, mira, esto está mal hecho, para que esa persona corregirla. corrija su postura o su... Y entonces, y eso te atrae, a veces te trae problemas a ti porque la otra persona a veces no lo toma mal. Claro. Prefieren que mejor no les digan nada y ahí es donde pasan. Pero es peor también estar comentando detrás de esas personas. Claro. Eso tiene que ver con el ego. Sí. Con el ego. Hay personas que Sí. son ególatras, piensan que todo, pues además en la pausa. Claro. Hay una diferencia entre contarle a alguien lo que otro ha hecho mal, hay una diferencia entre eso y acudir a esa persona para hablar con ella, ¿no? Y decirle, oye, mira, esto yo creo que no está bien, ¿no? O sobre todo si es un hermano, ¿no? En la fe, puedes decirle, mira, esto es lo que Jesús dice, ¿no? Esto no se debe hacer así de esta manera, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Entonces este tipo de actitud, que en realidad es algo tan común, ¿no? Que es hablar de otros, Sí. es algo, si lo pensamos, es algo que deshonra a la otra persona, ¿no? Porque la estás exponiendo públicamente, ¿no? Contando qué es lo que hace mal. Entonces, de alguna forma estás manchando su reputación. Eso es lo que tiene. Yo me acuerdo de este relato, no sé si lo habéis escuchado, de un hombre que se acerca a otro y se disculpa, ¿no? Y dice, mira, que yo quería pedirte perdón porque sabes que, claro, yo no te conocía tan bien y yo pensaba una cosa de ti, pensaba que tú eras de cierta manera y yo pues fui contándoselo a otros. Y ahora, claro, ahora que te he conocido, pues me doy cuenta que no era así como yo pensaba, que tus intenciones son otras y, claro, yo quería pedirte perdón por eso, ¿no? Y entonces este que está escuchando dice, mira, vente conmigo. Y se va y le lleva a un sitio así alto, a un balcón, coge una almohada, un cuchillo, rompe la almohada de plumas y todas las plumas como dispersadas por el viento, ¿no? Y dice, mira, ¿tú serías capaz de recoger cada una de esas plumas? Dice, no, esto es difícil, ¿no? El viento se las ha llevado todas, ¿no? Dice, eso es lo que sucede cuando hablamos de otros. Cuando estamos diciendo lo que otro hace mal, ¿no? Pues eso es como a saber a dónde lo lleva el viento, ¿no? Si miras lo que uno mismo hace. Ese es otro punto muy importante. O sea, fijaos que Jesús, cuando enseñó sobre esto, por ejemplo en Mateo 5, Jesús dijo, Mateo 7, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y Jesús dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Sí. Esa es estaba recordando de... No, pero yo creo que a veces hay que contar
quién es esa persona. Porque, pues, una cosa es que uno diga cosas así, supongamos que uno diga, ay, esa persona es borrachina, bien, tomando, en fin. Pero otra cosa es que esa persona haya hecho daño a otra persona, que le haya quitado cosas, y que uno sepa que ha hecho eso, pues puede advertir. Le quiere advertir. ¿Cuándo está justificado? ¿Cuándo creéis que está bien que le hablemos a otra persona o a un grupo de personas de un tercero que no está allí presente, de algo malo, ¿no? Que esa persona hace, o que... ¿Cuándo creéis que es justificado? ¿Cuándo creéis que eso? Cuando corremos peligro. Ajá. O cuando esa otra persona también corre peligro. Ajá. Como para advertir, ¿no? Para advertir, oye, ten cuidado con esa persona porque te puede estafar, ¿no? Te puede robar, o te puede hacer daño de esta manera, ¿no? Ajá. O esa persona está enseñada a ser estas cosas. Ajá. Jesús también puso... Jesús también, hablando con sus discípulos, Él les dio como un procedimiento. Él dijo, cuando tu hermano peca contra ti, te ofende, dice, ve y habla con él a solas, ¿no? Habla con él. Si no se arregla, si el hermano sigue en lo mismo, si no se arrepiente, dice, vuelve a hablar con él, pero con 2 personas más, como testigos, ¿no? Dice, si aún así no se arrepiente, no quiere cambiar, entonces díselo a la iglesia. ¿Díselo a quién? A la iglesia, claro. Y si aún así no hay manera, dice, pues no le tengáis ya como un hermano. Que es como no lo consideréis ya como parte de la iglesia. Pero esos pasos es muy interesante el orden que Jesús da, ¿no? Es como si alguien te ofende, peca contra ti, habla con él a solas. Si no, pues toma a alguien más. Si no, pues ya está que se trate en la iglesia, ¿no? Ya se dice al grupo, ¿no? A la congregación. Todos los de la iglesia. Claro, y si no, pues... Claro. Pero eso habla de cuando es un pecado contra uno. Ahora, cuando es un pecado que esa persona comete, que no es contra uno, ¿no? Es algo que esa persona hace mal, es un error que comete, algo que no está haciendo bien, pues, oye, uno puede en amor acercarse a la persona y decirle, oye, mira, esto no está bien, esto no se debe hacer así, ¿no? Pero, ¿por qué yo tendría que ir a otra persona y contárselo? ¿No? Claro. Oye, Sí, mira, casi lo que... todo pasa por ir a la persona y hablarlo con ella. Ajá, claro. Ir a otro para contarle lo que éste ha hecho mal, pues yo solo lo vería justificado en casos así, ¿no? Como, oye, es un peligro, ¿no? O es algo quizá que está afectando, por ejemplo, si lo traemos a nosotros, a la ONG, ¿no? Pues en la ONG tenemos allí pues un propósito, una labor que estamos haciendo, y si lo que otro hace está dañando, ¿no?, a otras personas, a la ONG, pues oye, habrá que tratarlo, ¿no? ¿De qué manera? Pues, oye, si tú puedes hablar directamente con él, si no te escucha, pues ve al responsable, ¿no? O ve directamente al responsable para que lo trate con él, sí, ¿no? Porque es algo ya que está dañando a otros, está dañando la misión, está... creando esa división. Claro. O para advertir, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, una persona que se dedica a estafar y uno ha sido estafado, ¿no? Dice, oye, pues yo voy a advertir oye, estoy pensando en llamar a una empresa, estoy pensando en llamar a esta empresa, oye, pues no lo llames porque esto a mí me estafaron, ¿no? O estos se dedican a hacer esto. Y sería para el bien. Claro. O mira, o cuidado con este chico con el que va tu hijo que vende droga, yo qué sé, o se dedica... Porque uno ve el peligro y quiere advertir, ya lo está haciendo desde otra intención, ¿no? Pero como norma general, nosotros tendemos, ¿no? El ser humano tiende a tener esta misma actitud de los fariseos, a acusar, a señalar, ¿no? No ya porque sea necesario, porque es un caso extremo, sino simplemente porque hablamos de otros. Hablamos de lo que otros hacen. Ajá. De alguna forma nos sentimos mejor, ¿no? Entonces estamos ahí señalando, acusando, ¿no? Pero un signo de inmadurez, mucha madurez, así es.
ese tipo de actitud no viene de Dios, eso no sale del amor. No es amor eso. Eso es lo contrario del amor. Entonces por eso Jesús tiene tantos problemas con los fariseos. El diablo se dedica a eso. De hecho, la Biblia dice del diablo eso mismo. Dice que él se dedica a acusar a los hermanos, a los cristianos. Él acusa. Sí, en el caso. ¿Qué es lo que sucede cuando, por lo general, cuando yo escucho a otro hablándome mal de un tercero? ¿Qué es lo que eso puede producir en mí? Pues repudio. ¿Qué? Repudio. Repudio hacia esa persona. Claro, Sí. un prejuicio. Genera un prejuicio. Es como que ya no la veo igual, ¿no? Y yo ni siquiera la conozco, quizá, o no le he visto hacer eso ni nada. Ni siquiera sé si es verdad lo que me están contando, ¿no? Pero ya produce como un rechazo. Entonces, fijaos el poder tan malicioso que tiene el hablar de lo que otros hacen mal. Es como que genera división, ¿no? Divide. Claro. Yo veo una persona así, o sea, más o menos la veo como una persona, ¿cómo se dijo ella? Como inmadura o algo. Yo le veo más bien maldad a una persona, eso viene del diablo. O sea, cuando estás hablando, dándole a una persona así que ha cometido lo que haya cometido, un error yo creo que no es forma de ayudar a esa persona. Yo digo que así como esa persona cometió un error y yo estoy así achacándolo, yo soy peor que esa persona. Pues lo veo yo de esa manera, ¿no? Y lo veo de esa manera. Claro. Entonces lo que hace es dividir, ¿no? Es separar. Jesús cuando ya iba a partir de este mundo, bueno, cuando iba a ser apresado para ir a la cruz, él, esto lo leemos en Juan 17, él oró con sus discípulos delante de ellos. Es la oración de Jesús más larga que tenemos registrada en la Biblia, Juan capítulo 17. Sí. Y vemos que uno de los puntos principales de la oración de Jesús era la unidad de sus discípulos, es decir, la unidad de la iglesia. Jesús le iba a pedir al Padre que los cristianos en la tierra, sus discípulos, la comunidad cristiana, viviesen en perfecta unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es evidencia de que se aman, ¿no? El amor une, trae unidad. Este tipo de actitud acusica y de estar hablando de lo que otros hacen mal y de acusar a otros, lo que hace es dividir, ¿no? Es como atenta contra la unidad. El apóstol Pedro en su carta, él llegó a decir estas palabras. Él dijo, no recuerdo exactamente el versículo, pero él dijo que el amor cubrirá multitud de pecados. Eso es primera de Pedro 4:18. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubre el pecado, no lo destapa, lo cubre. El amor perdona, no guarda rencor, y un corazón rencoroso es el que más va a hablar de otros, ¿no? Continuamente. El otro día me pasó que estaba yo caminando allí por donde vivo y me senté ahí en el maletero abierto del coche y se me acercó una señora que vive ahí cerca, ¿no? Una señora mayor, y nada, me saludó y estuvimos ahí y se puso a hablar conmigo, ¿no? Me dijo, mira, pues yo vivo aquí en esta casa, tal, una vecina, ¿no? Y en el poquito tiempo que estuvimos hablando, ya me estaba hablando mal de su nuera. Me dice, mira, pues yo tengo un hijo que vive en Alemania y está casado con una alemana o tal, no me acuerdo si era alemana, y dice, y ha venido aquí con los nietos, y dice, pero ya no quiere venir aquí, dice, ahora se van de vacaciones a otro sitio, dice, no sé qué, se notaba así como que ella se sentía mal de que no vinieran, y dice, ya no vienen a visitarme, dice, y ahora, dice, resulta que ella está como enferma de los huesos, ¿no? Dice, pues que se joda, por no... Claro. Entonces, claro, uno se da cuenta enseguida, ¿no? Y dice, oye, ¿qué es lo que tiene esta persona, no? Por dentro, ¿no? Claro, tiene ese rencor hacia ella, ¿no?
Seguramente se siente mal porque no viene con los nietos, ¿no? Quizá han tenido alguna pelea, quizá han tenido... Pero ya está saliendo por su boca, claro, en el fondo lo que hay en su corazón, ¿no? Jesús dijo que de lo que llevamos por dentro, de eso va a salir por nuestra boca, ¿no? La redundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hay dentro de uno para estar Claro. hablando de otros, ¿no? Y más que todo, un momentito que se encuentra y ya también pasar. Claro. ¿Y tú qué le respondiste? Yo no, Sin palabras. no le dije nada sobre eso. No le dice nada. Fijaos en Proverbios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, en el versículo 12, fijaos lo que dice así, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor es muy importante. Claro. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Hay otro proverbio, no recuerdo exactamente dónde, que dice algo así como que es honra del hombre el encubrir la ofensa. O sea, al hombre le honra no destapar el pecado de otro, sino encubrir la ofensa. Claro. Entonces, ahí tenemos la actitud de los fariseos y el amor de Jesús. Ahí tenemos ese contraste, ¿no? La actitud de los fariseos y el amor de Jesús. Ahora, ¿cómo responde Jesús a esa pregunta que los fariseos no le hacen directamente a Jesús? Se la hacen a sus discípulos, ¿no? ¿Por qué vuestro maestro come y bebe con los pecadores? Si realmente fuese alguien que viene de Dios, ¿no? Un hombre tan santo como dicen, que el poder de Dios lo respalda, ¿por qué está aquí sentado con los pecadores, con los borrachos, con los ladrones, con los traidores, con las prostitutas? ¿Cómo responde Jesús? Versículo 17. Sí, él ahí viene con un propósito, está ahí por medio de ellos y comiendo con ellos con un propósito. Con un propósito. ¿Qué propósito? Un propósito Venir del castigo. que él busca los pecadores, los que necesitan, no, que no viene a buscar justos, sino a la gente que es pecadora, algo así. Ujú. Lo leí ahí, o sea, al que necesita, como digámoslo, la oveja perdida, les explica él allí que no viene a buscar gente que está bien, sino que está mal, bien, ¿no? sino a los enfermos. ¿Cómo lo dice en el 17? Marcos 2:17. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Claro, verdaderamente aquí mismo se puede dar cuenta, mire, un bueno no acude al médico. Y él pone esa comparación de que uno para que va a ir si está uno sano. Entonces él viene con ese propósito de estar con los pecadores para predicarles el mensaje, para que se dieran cuenta de lo que en la vida que están viviendo. Ajá. En el relato paralelo de Mateo, recordamos que estamos en casa de Mateo, ¿no? Y Mateo escribió el primer evangelio que tenemos aquí en la Biblia, ¿no? Aunque quizá no fue el primero que se escribió, pero es el primero que aparece en nuestras Biblias. Y él también relata lo que sucede en su propia casa, ¿no? Y él añade un detalle a lo que Jesús dice. Fijaos, en Mateo capítulo 9, versículo 13. ¿Mateo qué, perdón? Capítulo 9, versículo 13. O sea, esto Mateo lo dice como testigo, ¿no? Mateo estaba allí. Él escuchó a los fariseos y escuchó a Jesús responder, ¿no? ¿Mateo 9 qué número? 13. ¿Cómo responde Mateo? O sea, ¿qué añade Mateo sobre la respuesta de Jesús? ¿Queréis leerlo el 13? Id pues y aprended lo que es. Espera, lee desde el 12 mejor, 12 y 13. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
al arrepentimiento. Al arrepentimiento, ¿no? Dice Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, el hecho de que Jesús se sentara con los pecadores, con los de peor reputación, ¿significa eso que Jesús aprobara sus estilos de vida? No significa que Jesús lo aprobara. En eso podríamos decir que estaban de acuerdo, ¿no? Jesús y los fariseos no lo aprobaban, Jesús tampoco. Pero hay una diferencia muy grande, y es que Jesús, aunque no aprobara el estilo de vida, sí que los amaba. Y por eso comía con ellos. ¿Por qué? Porque quería, desde el amor, enseñarles, y así como llamó a Mateo, llamarles a ellos también. ¿A qué? A un cambio de vida. Que eso es el arrepentimiento. En su evangelio lo que ha añadido él es la explicación, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificio. Claro, ha añadido eso y ha añadido también lo de al arrepentimiento, ¿no? Claro. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros relacionarnos hoy en día con aquellas personas que pues cometen pecados que son muy escandalosos? Quizá, yo que sé, vamos a pensar en un hombre que ha maltratado a su mujer, ¿no? Y eso pues ha salido a la luz. O un hombre que es un borracho y los fines de semana pues viene borracho o que está en la droga, o que, yo que sé, podríamos pensar en un montón de cosas, hasta un criminal que va a ir a la cárcel porque ha matado a otra persona, o las mujeres que se ponen allí en la calle a vender su cuerpo. ¿Cómo deberíamos nosotros de relacionarnos con aquellas personas cuyos pecados son más evidentes? Eso es lo primero, diría la falta, y es que yo no lo invitaría a la casa. Me daría miedo. Pero la enseñanza es otra. Es difícil. Ajá. En el fondo, ¿no? Invitar a la casa no es el meollo de la cuestión, ¿no? Es solo como una consecuencia. Pero en el fondo de lo que estamos hablando es de amor, ¿no? Amor que nos hace acercarnos a todos, incluso a las personas que son consideradas más pecadores, para llamarles a Jesús, ¿no? Para presentarles la salvación, para proponerles lo que Dios nos propuso a nosotros, que es un cambio de vida, ¿no? No desde la distancia porque les estamos acusando, sino desde esa cercanía de comer juntos, de estar con la persona, y porque les amamos, entonces les proponemos un cambio de vida. Esa es la gran diferencia. A eso vino Jesús. Porque en el fondo, ¿acaso estos fariseos no eran igual de pecadores o quizá más que aquellos a los que estaban acusando? La noticia del Evangelio lo que nos dice es eso, es que todos delante de Dios hemos pecado y ninguno merecemos estar con Él. Todos merecemos ser condenados por nuestros pecados, pero Jesús vino haciéndose uno de nosotros, un hombre como nosotros, para estar con nosotros, para amarnos en nuestra condición, siendo pecadores, y así poder salvarnos, así ofrecernos el perdón de Dios y una nueva vida.